Entonces, tenemos acá primero física. Cuando hablamos de física, estamos hablando de una ciencia natural. Y es una ciencia que estudia los fenómenos naturales. Estudia los fenómenos naturales. Entonces, para entender un poco más de qué es lo que estudia específicamente, la física tiene diferentes Profe, divisiones. Sí, le escucho, dígame. disculpe, no le oí bien de líneas del cuaderno, ¿verdad? De cuadros. De cuadros. Sí, Está bien, profe, gracias. está bien. Entonces tenemos acá la clasificación de la física. Actualmente, pues, cada cierto tiempo, pues, se actualiza dependiendo de las investigaciones que van saliendo. Entonces, la física en sí se va a dividir en dos grupos. La física clásica, que como ustedes pueden ver, es la que contiene la mayoría de ecuaciones. Y esta es la física que se abarcó hasta hasta en el siglo XX aproximadamente, ¿verdad? Ya en el siglo XXI, pues ya aplica la física moderna, ¿sí? La física moderna, pues únicamente tiene dos ramas, que es la mecánica cuántica y la mecánica relativista. En esto, pues no vamos a detallar mucho, ya que pues no es lo que vamos a ver. Ya para ver física moderna, nosotros pues necesitamos ya de un conocimiento bastante amplio de física clásica, ¿verdad? De conocer cada uno de las ramas de esta física clásica para poder introducirnos y aprender esos principios básicos, los cuales en estos momentos pues todavía no hay, ¿verdad? Entonces, dentro de la física clásica encontramos 5 categorías principalmente. Hay más, pero estas son las principales. Tenemos la mecánica, y aquí voy a ir escribiendo. Cuando hablamos de mecánica, nos estamos refiriendo a la parte de la física que estudia el movimiento, ¿sí? Mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento. Cuando hablamos de óptica, es la parte de la física que estudia la luz y todos los fenómenos que tengan que ver con la luz. Cómo se generan las imágenes, ¿verdad? Cómo sucede una reflexión, una refracción de luz, que posiblemente, tal vez los de quinto bachillerato, veamos un poco el otro año, ¿verdad? En acústica es la parte de la física que estudia el sonido. La termología o también termodinámica es la que se encarga de estudiar todos los fenómenos que tienen que ver con la temperatura. Y electromagnetismo, pues, es el fenómeno, ¿verdad?, que estudia la electricidad y obviamente el magnetismo. Bueno, ahí está. Entonces, eso es principalmente lo que estudia cada una de ellas. Ahora, nosotros este año principalmente nos vamos a basar en dos subramas. Esas dos que vamos a estar tratando son la cinemática y la dinámica. Esto es en lo que nosotros nos vamos a hacer. Ya se imaginarán lo amplio que es como para que solo eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ya dijimos que
mecánica estudia el movimiento. Entonces, cinemática y dinámica también tienen que ver con movimiento. Cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento, pero específicamente dos situaciones. El movimiento puede ser estudiado por medio de los efectos o por medio de sus causas. Entonces ahí está. La cinemática es la que estudia los efectos del movimiento, es decir, con qué velocidad se movió, qué distancia recorrió, qué aceleración va a aplicar, cuánto tiempo tardó. Todos esos son efectos. Y la dinámica es la parte de la física que estudia las causas del movimiento. Entonces, aquí respondemos al por qué. ¿Por qué se movió? ¿Qué hizo que frenara? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso es lo que vamos a estar nosotros trabajando. Entonces, así en general, entonces ahí tenemos. Esa es la clasificación de la física. No sé si tenemos alguna duda respecto a esta clasificación. Igual me imagino que ya le tomaron captura o ya lo copiaron, entonces voy a avanzar. Profe, si les podemos tomar captura y los podemos copiar en el cuaderno, ¿no? Sí. Sí, sí le pueden Profe, ya la tomar copié, captura. profe. Muy bien. ¿Hacer creativamente o...? Ah, Entonces, voy a avanzar y ahora vamos a ver acerca de las magnitudes, ¿sí? Entonces dice que la magnitud es algo cuantificable. Cuando hablamos de la palabra cuantificable, quiere decir que se puede medir, que se puede ponderar. Dice que las magnitudes pueden ser directamente apreciables por nuestros sentidos, como los tamaños y los pesos de las cosas, o más indirectas como las aceleraciones o energías. Si se dan cuenta, pues aquí estamos hablando un poco acerca de los efectos. Los efectos son los que nosotros podemos ver, ¿verdad? Las causas son un poco más difíciles de poder observar. Dice que medir implica realizar un experimento de cuantificación que normalmente va a ser con un instrumento especial. Esto es un reloj, una balanza, un termómetro, ¿verdad? Una pesa, un amperímetro, un voltímetro. Es lo que nos va a permitir. Dice que entonces, por lo tanto, la magnitud es todo aquello que está sujeto a variación. Puede variar, la cual puede ser medida y dicha medida puede aumentar o disminuir. Ejemplos de magnitudes tenemos longitud, tiempo, masa, cantidad de sustancia, de intensidad lumínica, la corriente eléctrica, la temperatura, ¿verdad? Son algunas de las magnitudes de las cuales se hablan en física, ¿verdad? Entonces recuerda, magnitud es algo que se puede medir y está sujeto a cambios, puede variar, puede aumentar, puede disminuir. Por ejemplo, con la temperatura,
nosotros sabemos, por ejemplo, en estos tiempos que estamos en la emergencia y uno llega y le toma la temperatura, ¿verdad? No siempre tenemos la misma temperatura. Puede ser de que a veces tengamos 34 grados, a veces tengamos 36 grados, incluso si hay mucho frío, tal vez podemos llegar a 32, 31 grados de temperatura corporal. Entonces, es una magnitud que puede cambiar. Muy bien. Entonces, solamente me indican si ya le tomaron captura para poder avanzar. Profe, igual esos dibujos los pintamos y así como están, ¿verdad? Sí, lo pueden pintar. Está bien, profe. Muy bien. Entonces tenemos aquí. Ahora, las cantidades. Normalmente, pues a veces se suele confundir magnitud y cantidad, ¿sí? Pareciera que es lo mismo. Pero vean de que habíamos dicho que las magnitudes es algo que se puede medir. Ahora, la cantidad es el resultado de la medición. Y dicha medición puede ser hecha en forma exacta o aproximada. Entonces, dice que esa medición puede ser exacta o puede ser aproximada. Y para expresar una cantidad se precisan de dos elementos. Un número y una cantidad de medida. A esta cantidad de medida también se le suele llamar unidad de medida. Entonces, vean que aquí entonces ya estamos asociando magnitud y cantidad. Por ejemplo, hablamos de la magnitud de longitud, una cantidad sería 75 centímetros. Hablamos de volumen, una cantidad sería 30 litros. Hablamos de número de días, la cantidad sería 25 días. Ya en la cantidad ya tenemos un aspecto numérico. En la magnitud solamente tenemos el concepto, ¿sí? Por ejemplo, volumen es la capacidad que tiene un cuerpo de almacenar algo, ¿verdad? La longitud es el espacio entre un punto y otro, y así sucesivamente. Entonces, vemos de que no son lo mismo, pero sí están relacionados, ¿verdad? Sí están relacionados magnitud y cantidad. ¿Estamos claros con los conceptos de magnitud y cantidad? Profe, Muy bien. Igual, espero que hayan tomado captura. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, como ya hablamos de las cantidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay diferentes unidades de medida y hay diferentes sistemas para poder medir, ¿sí? El sistema que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del ciclo escolar es el sistema internacional. Es el sistema que está más completo y por algo es sistema internacional porque se usa en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí miren, ya hablamos de magnitud. Magnitud, ya vimos que es algo que se puede medir. Entonces, las magnitudes principales del sistema internacional son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Las unidades de medida que se van a utilizar, es decir, que son estándar para longitud del metro, para masa, kilogramo, para tiempo, segundo, para intensidad de corriente, el amperio o ampere. Para la temperatura, el Kelvin. Para intensidad luminosa, la candela. Y para la cantidad de sustancia, el número. Entonces, aquí vemos un circulito en donde está representado cada uno de estos, ¿verdad?
es el sistema internacional. Kilogramos, metros, segundos, amperios, Kelvin, mol y candela. Entonces, allí tenemos. Ese es el sistema internacional de medidas. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, acá vamos a medir, por ejemplo, la longitud de un terreno. Entonces, si vamos a hablar en el sistema internacional, entonces vamos a decir, sí, el terreno tiene 15 metros de frente y tiene 20 metros de fondo. O podemos decir 15 metros de largo, 18 metros de ancho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya ahí ya asociamos un número y una unidad de medida. Bueno, y aquí tenemos cada uno de los símbolos. Si se dan cuenta, el metro solo utiliza la M. No es MT, no es MTS. El símbolo es metros. En kilogramos, la letra K, que ven que es mayúscula, y G. Segundos es la letra S. Acá, en este caso, yo a veces utilizo o lo escribo 0. No es lo correcto, pero a veces yo lo hago, porque si no, a veces las 5 y hago la letra S y los alumnos me dicen, profe, ¿ese es un 5 o una S? Entonces, mejor para identificar que sí es una S, mejor lo coloco como segundos. Entonces, a eso sí se van a acostumbrar. El amperio, la letra mayúscula, el Kelvin, la letra K mayúscula, la candela CD, minúsculas ambas, y el mol, ven que se escribe de la misma manera, pero ven. Muy bien. El siguiente sistema de unidades es el sistema inglés. Aquí, normalmente el sistema inglés se utiliza en Estados Unidos. Incluso acá en Guatemala se utilizan para algunas situaciones medidas del sistema inglés. Las longitudes en el sistema inglés, podemos ver de que aquí hay varias. La pulgada, el pie, la yarda y la milla. Para la masa, que tal vez voy a marcar que son de los más importantes, la libra y la onza. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá en Guatemala, ustedes van a la tienda y van a comprar azúcar. ¿Cómo piden el azúcar? Por libra. Por libra, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esa unidad de medida es del sistema inglés. En el sistema internacional se utiliza kilogramos, pero nosotros aquí en Guatemala no acostumbramos a pedir por kilogramos, sino en libra. Entonces, en Guatemala se suele utilizar los dos sistemas, sistema inglés y sistema internacional. Igual, muchas veces se suele utilizar el metro para la longitud en el sistema internacional, pero por ejemplo se va a comprar una tabla a un aserradero y normalmente lo que les van a pedir la medida es en pies. Ustedes van a llegar y deme una tabla de 8 pies, ¿verdad? Normalmente no las venden por metro. No es esa la unidad de medida que expresa, sino el pie. Igual en grosor que tenga, se miden en pulgadas. Ese es el sistema inglés. Si se dan cuenta, como es el sistema inglés, el símbolo de la pulgada es in, de inch. Esta es la palabra en inglés. Pie de foot. O si se quisiera decir pies, feet.
¿verdad? Ya con que ustedes tienen un poco de conocimiento de inglés y la Yarna pues si no cambia, la mía Mael. Normalmente se suele utilizar solamente mi para representar y aquí vemos pues ya lo mismo. La libra pues LB y onza OC. Este es el sistema inglés. Y el siguiente sistema, ya último, es el sistema CGS. Su nombre viene por las tres medidas principales, que es longitud, masa y tiempo. Longitud, centímetro. Masa, gramo. Y tiempo, segundos. CGS. A eso se refiere el nombre. Sistema CGS porque utiliza el centímetro, gramo y segundo para las medidas. De aquí pues salen medidas como para la energía, que es en hercios, la fuerza, que es una dina, la presión, que es un bario o varia. Estas que miramos aquí son equivalencias de estas medidas en el sistema internacional. La energía en el sistema internacional se mide en joules. Por ahí los que estuvieron el año pasado conmigo se recordarán que cuando hablamos de energía, hablábamos de joules. La fuerza, la N, ¿alguien me podría decir qué significa la letra N? Neutrones, profe, no. Newton. Newton. Es el Newton. Y Pa es pascales. O pascal. Esas son las unidades de medida. Ahí ven que, entonces, siempre estos sistemas, el sistema inglés y el sistema CGS, hacen referencia al sistema internacional, ¿verdad? Entonces, pues así estaríamos terminando el día de hoy. Yo creo que pues verán de que fue más que todo teoría para conocer qué es la física. Entonces, hoy llevamos que la física tiene clasificaciones. Se clasifica en física clásica, física moderna. Dentro de la moderna está la mecánica cuántica y la mecánica relativista. En la física clásica, pues tenemos varios, ¿verdad? Mecánica, óptica, acústica, termología, electromagnetismo. Y, yo les dije, este año vamos a trabajar únicamente mecánica, que es cinemática y dinámica. Puede ser que por ahí tal vez lleguemos a algo de electricidad, depende del tiempo, pero lo veo un poco difícil. Profe, si no estoy mal, el último toca otro periodo con usted, ¿va? El día... Hasta de último no estuvo con usted, profe. Sí. Ahorita vamos a tener un periodo de física otra vez el día jueves. Entonces,